En este video conoceremos lo que son y cómo funcionan los colliders y los triggers, dos componentes esenciales para cualquier videojuego en Unity. Por eso es fundamental conocer ambos elementos a profundidad antes de comenzar con el desarrollo de cualquier juego en Unity, y por eso iremos paso a paso. Ahora sí, comencemos. Para asignarle un collider a un objeto debemos seleccionarlo, ir al inspector, dar clic en Add Component y buscar Collider. Aquí nos aparecerá una lista con todas las opciones de colliders que existen en Unity, desde los más simples hasta los más complejos, los cuales veremos en un instante. De momento voy a seleccionar el más básico y primitivo de todos, el Box Collider. Los colliders definen la forma de un game object, o sea un objeto que aparecerá en tu juego, para propósitos de colisiones físicas con otros objetos o elementos que puedan afectarlo. Podemos pensar en un collider como una malla invisible que rodea a nuestro objeto o personaje para darle la habilidad de interactuar físicamente con el mundo virtual. Esta malla no tiene que tener obligatoriamente la misma forma que el objeto, basta que tenga una forma aproximada, pues los resultados a la hora de correr el juego son prácticamente indistinguibles. Y existen diferentes tipos de colliders que se pueden implementar a un objeto en Unity. Los colliders más comúnmente usados en juegos de 3D son los que tienen formas primitivas, como el Box Collider, el cual tiene una forma de caja, el Sphere Collider con forma de esfera y Capsule Collider que tiene forma de cápsula. Y en cuanto a juegos 2D, los más utilizados son Box Collider 2D y Circle Collider 2D. Sin importar si tu juego es 3D o 2D, puedes agregar varios colliders a un solo objeto para crear un colisionador compuesto. Un colisionador compuesto es un grupo de colliders primitivos que se unen para crear una forma aproximada a la del objeto mientras mantienen una carga baja en el procesador. Y podemos llevar esto aún más lejos para obtener más flexibilidad y colisiones más certeras, agregando colliders adicionales a los hijos del objeto principal. Por ejemplo, agregando y rotando los colliders de una forma relativa a los ejes del objeto padre. Pero ojo, cuando creas un collider compuesto como este, solamente debes de agregar un solo rigid body y colocarlo en el objeto raíz, o sea el objeto padre. Y también es importante asegurarnos de que cada uno de los objetos a los que les asignaremos un collider tengan la misma orientación, de lo contrario no funcionará correctamente. Los colliders compuestos son geniales, sencillos y ligeros para el performance de nuestro juego, pero hay algunos casos en los que los colliders compuestos no son lo suficientemente precisos. Una solución a esto son los Mesh Colliders, los cuales solo pueden ser utilizados en juegos 3D. Este tipo de collider coincide exactamente con la forma del objeto. Para juegos 2D existe una alternativa llamada Polygon Collider 2D, que si bien no coincide exactamente con la forma del sprite, puedes modificarlo para que tenga una forma cercana a tu personaje u objeto. Volviendo a los Mesh Collider, son mucho más intensos para el procesador que los colliders que vimos anteriormente y los colliders compuestos, así que se recomienda utilizarlos con moderación para mantener un buen performance en el juego. Sin embargo, intenta solo utilizar esta característica una sola vez por escena, y asegúrate que los demás objetos de tu nivel tengan un collider primitivo o uno compuesto para compensar la sobrecarga que le estás dando al procesador. Ahora vamos a dejar claro un concepto importante. A los colliders asignados a objetos que se moverán por la escena y que tendrán asignados un rigid body para tener cualidades físicas como los personajes, enemigos u obstáculos interactivos, se les conoce como colisionadores dinámicos. Y al contrario, a los objetos que no tendrán un rigid body y no se moverán en la escena se les conoce como colisionadores estáticos, como podría ser el suelo, las paredes, árboles, etc. Objetos que en resumen no responderán a las colisiones y serán estáticos. Así que lo mejor es intentar mantener a estos objetos con colisionadores estáticos lo más lejano posible de los Mesh Collider, intentando siempre asignarles un collider primitivo o hacerles un buen collider compuesto, y dejar los Mesh Collider para los personajes principales si es que realmente es necesario. Lo fascinante con los colliders es que cuando dos de ellos interactúan, la superficie de estos objetos necesitan simular las propiedades del material que supuestamente representan. Para esto Unity nos da la oportunidad de simular este efecto con ayuda de materiales físicos, Physics Materials, un componente de los colliders. Por ejemplo, un piso de hielo supuestamente sería resbaladizo y una pelota de goma rebotaría mucho al colisionar con el suelo y al ser soltada de una altura considerable. Esto lo podemos representar con un material físico. Y aunque la forma de los objetos no se alterará al colisionar, cosa que debemos de hacer por medio de animaciones, sí podemos ajustar su fricción y su rebote. El proceso para crear un material físico es casi el mismo que hacemos para generar un material común. Damos clic derecho en el editor, Create y seleccionamos Physics Material. Después le asignamos un nombre y lo arrastramos al recuadro de Physics Material del collider del objeto. Al abrir el material podemos ver algunos parámetros que podemos configurar para simular lo que estamos buscando. Conseguir que estos parámetros sean correctos es un proceso de prueba y error, pero por ejemplo, esta pelota de goma debería tener mucha fricción y una cantidad considerable de rebote.
Este es un gran ejemplo de lo que representa este parámetro del collider. Ahora que repasamos el fascinante mundo de los colliders, vamos a dar un vistazo rápido a otro tema apasionante y que va de la mano, los triggers. Y digo van de la mano porque para crear un trigger tenemos que crear un collider y activar la casilla llamada isTrigger del componente en el inspector. Ahora, el sistema de programación de Unity puede detectar cuando las colisiones suceden, y seguido a esto iniciar las acciones utilizando una función llamada onCollisionEnter. De igual manera también puedes echar mano del motor de físicas para simplemente detectar cuando un objeto que contiene un collider entra al espacio de otro sin que estos colisionen entre sí. Un collider configurado como trigger no tiene propiedades de un objeto sólido y siempre permitirá que otros objetos lo atraviesen. Y cuando un collider entra en el espacio físico de un trigger, este llamará una función conocida como onTriggerEnter en el objeto que está activado como trigger. Los triggers son súper útiles, nos ayudan a activar y detectar acciones como por ejemplo si un jugador llega a la línea de meta o para saber si nuestro jugador llegó a algún checkpoint. Hay infinidad de usos para los triggers. Ahora, de la misma forma en la que un collider llama a estas funciones cuando un objeto entra en el espacio de un trigger, existen funciones que son llamadas cuando dos objetos colisionan entre sí y ninguno de ellos es un trigger. Cuando las colisiones ocurren, se llama una función con un nombre en específico dentro de un script que hayamos asignado a uno o ambos de los objetos involucrados en la colisión. Dentro de estas funciones podemos escribir cualquier código que queramos y ese código será activado en respuesta a la colisión. Y existen diferentes funciones que podemos llamar dependiendo del estado de la colisión y lo que queramos hacer, ya sea cuando la colisión comienza, mientras ocurre o cuando termina. OnCollisionEnter es la primera función que es llamada cuando la colisión es detectada. OnCollisionState es llamada cuando los objetos colisionan y el contacto se mantiene. Y finalmente OnCollisionExit es llamada cuando los objetos dejan de tocarse. Y es prácticamente lo mismo con los triggers. OnTriggerEnter se llama cuando el contacto comienza, OnTriggerState cuando el contacto se mantiene y OnTriggerExit cuando el contacto termina. Y en caso de que tu juego sea 2D, existen funciones equivalentes, por ejemplo OnCollisionEnter 2D, OnCollisionState 2D y OnCollisionExit 2D. Y existe un detalle en cuanto a los colliders que no son triggers, el cual es que las funciones de colisión no funcionarán si los dos objetos que colisionan tienen rigid bodies con su característica isKinematic activado. Solo funcionarán si uno de los objetos está marcado como kinematic y el otro no, o si ninguno de ellos lo está. Pero esta restricción no aplica para los triggers. De todo esto podemos notar que los colliders interactúan de una forma distinta dependiendo de la configuración del rigid body que tenga este objeto o el objeto con el que van a interactuar. Existen tres tipos de configuración importantes: colliders estáticos, o sea un objeto que contiene un collider pero no un rigid body. Como dijimos antes, estos normalmente son objetos usados para decoración del nivel como paredes, suelos, etc. O sea que los objetos dinámicos que tienen un rigid body pueden colisionar con ellos, pero estos nunca se moverán. La segunda configuración son los Rigid Body Colliders. Son los objetos con un collider y un rigid body que no está marcado como kinemático. Estos colliders simulan físicas proporcionadas por el motor de físicas y pueden reaccionar a colisiones y fuerzas aplicadas por medio de un código. Son el tipo más común de collider para juegos que utilizan físicas. Y por último, Kinematic Rigid Body Colliders. Estos son un poco más complejos. Son los objetos con un collider y un rigid body con la propiedad de isKinematic activada. A diferencia de los estáticos, puedes mover un objeto de este tipo por medio de un script, modificando su componente transform, pero este objeto no responderá a colisiones y fuerzas como un rigid body collider común. Este tipo de colliders son comúnmente utilizados para objetos que podrán ser movidos o activados y desactivados ocasionalmente, pero que normalmente se comportan como objetos estáticos en el juego. Un buen ejemplo de estos colliders son las puertas corredizas, las cuales normalmente se comportan como un objeto estático, pero que pueden ser abiertas cuando sea necesario. Y sé que todo esto es muchísima información, pero conocer a fondo los colliders es fundamental para el desarrollo de un juego con físicas y en general para cualquier interacción en un juego. En este video mencionamos mucho a los rigid bodies, un componente que le agrega propiedades físicas para movimiento, peso y gravedad a los objetos. Si quieres saber más sobre rigid bodies, otro componente fundamental que va de la mano con los colliders, encontrarás un video con muchísima información al respecto en el canal. Y esto es todo en cuanto a colliders y triggers en Unity. No olvides suscribirte y dejar un enorme like en el video para seguir apoyando al canal. Un saludo y hasta el próximo video.